Querido Señor que estás en el cielo, gracias porque otra vez podemos venir a tu casa. Y sabemos, Señor, que no saldremos de aquí con la mente y el corazón vacío, porque tú siempre tienes algo preparado para tus hijos. Nosotros no merecemos nada, pero en ti podemos reclamar y recibir todo. Gracias por Jesús, acepta este culto y te pedimos, Señor, que tu palabra sea viva en nosotros. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes para compartir la palabra de Dios. Después de una semana muy linda que tuvimos, una semana de consagración, donde pudimos todos ver la necesidad de Jesús en nuestras vidas. Pudimos tomar decisiones de reconsagración y sabemos que esto no va a ser algo más que pasa, sino que es el comienzo de algo. Ahora vamos a tratar de construir sobre eso. Y hoy voy a tratar de seguir con la serie titulada La Gran Controversia. Estamos tratando de definir y entender lo que es la gran controversia universal en la cual nosotros formamos parte. No estamos en el medio, o estamos en un lado o estamos en el otro. Y entonces, contentos de poder ver también que ustedes están llegando temprano. Como ustedes vieron, cambiamos, ahora también tuvimos un cambiecito, estamos comenzando con encuentro para poner a la palabra y a la adoración en el centro, para que lo importante, lo más importante, o la iglesia pueda recibir en su mayoría lo más importante en su debido momento. Pero entonces hoy vamos a estudiar, el tema de hoy es la ley de libertad. Y vamos a comenzar con un versículo que está en Santiago 1:25. Dice así: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Cuando nosotros hablamos de ley, ¿cómo te sientes? Aquí la Biblia, Santiago dice que la ley de Dios es una ley de libertad, pero generalmente cuando hablamos de ley, pareciera que la ley lo que hace es coartar nuestra libertad. Es como que nos intimida. ¿Por qué Santiago dice que la ley de Dios es una ley de libertad? Y hoy quiero que entendamos el tema de la ley. ¿Qué es la ley? Y mi tesis para comenzar este sermón es: los 10 mandamientos no son la ley de Dios. Ellos son simplemente una expresión de ella. Uno de los grandes problemas que tiene la iglesia cristiana y que tiene el adventismo es que piensa que los 10 mandamientos son la ley de Dios. Y los 10 mandamientos no son la ley de Dios. Ellos son una expresión de la ley de Dios. La ley de Dios es mucho más amplia que los 10 mandamientos. ¿Los 10 mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios? Sí, fueron escritos por él, pero son, vuelvo a repetir, una expresión de la ley de Dios. Hay muchas personas que guardan los mandamientos, pero que todavía no están en la ley de Dios. Y esa es la gran tragedia de la iglesia adventista. Muchísimas personas que guardan los mandamientos, pero posiblemente no estamos en la ley de Dios. ¿Y cómo podemos entender esto? Y para entenderlo, el tema de la ley de Dios, tenemos que entender el tema de la imagen de Dios. ¿Qué es la imagen de Dios? Y para esto quiero leer Génesis 1, 26 y 27, unos versículos que son muy conocidos, que dice: entonces dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea que la Biblia nos dice que nosotros fuimos creados ¿cómo? A la imagen de Dios. Ahora es interesante también lo que la Biblia nos dice en Salmos 19:1. Dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. No sé cuántos de ustedes recuerdan uno de los primeros sermones, o no sé, en un sermón pasado que prediqué, que nosotros definimos lo que es la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios?
es su carácter, es su imagen. O sea que la Biblia nos dice que cuando Dios creó, las cosas que creó, también allí dejó su ¿qué? Su imagen, dejó su carácter. O sea, cuando nos creó a nosotros, nos creó a su imagen. Y esto es algo lógico, y vamos a entender la creación. Está Dios, está el mundo, de acuerdo a lo que nos dice la Biblia, el mundo refleja la imagen de Dios. O sea, porque todo lo que Dios hace, deja su personalidad en lo que hace. Lo mismo pasa con nosotros. Como yo hago mi cama a la mañana, refleja cómo es mi personalidad, ¿sí o no? El que la hace toda así estiradita y eso refleja algo de su personalidad. El que la hace toda así nomás, que queda toda arrugada o no la hace, refleja algo de su personalidad. Todo, no se sientan mal, es más, dicen que no hacer la cama es más sano porque dice que se van los microbios, así que no se sientan mal. Pero todo lo que nosotros hacemos, nosotros en lo que hacemos dejamos una impronta de nuestra persona. Y por eso cuando Dios hizo el mundo, Él lo creó al mundo también, dejó sus características en el mundo. Y cuando Dios crea a Adán y Eva, los hace a la imagen de Dios. Y eso era lógico, porque Dios no iba... Él tenía que preparar un mundo que esté en armonía con los seres que iba a crear. Y entonces, si los seres iban a ser creados a la imagen de Dios, el mundo tenía que ser creado también a la imagen de Dios, y así podían estar en armonía. Entonces, eso creaba armonía entre Dios, el hombre y la naturaleza. Eso era la realidad original. Esa era la ley en la cual la realidad existía. La ley en la cual la realidad existía era la imagen de Dios. Y por eso permitía que el hombre se relacione con Dios perfectamente, que la tierra se relacione con Dios perfectamente, que la tierra se relacione, o el hombre se relacione con la naturaleza perfectamente, porque todo estaba hecho a la imagen de Dios. Había armonía perfecta. Pero ¿qué pasó cuando Adán y Eva pecan? ¿Qué pasó? Adán y Eva pierden la imagen de Dios. Y al perder la imagen de Dios, entonces ellos habían sido creados como señores de la tierra, y ellos estaban sojuzgando a la tierra. Entonces había una conexión directa entre Adán y Eva y la naturaleza. ¿Qué pasó con la naturaleza también? Se rebeló también, y también llegó a perder la imagen de Dios. Y allí encontramos un problema. ¿Por qué? Porque Dios, que se relacionaba tan bien con el hombre y con la naturaleza, cuando Adán y Eva peca, se forma por el pecado una barrera. Porque ahora ya el hombre no puede entender bien a Dios, la naturaleza no puede entender a Dios. ¿Por qué? Porque ahora perdieron la imagen de Dios, y entonces ahora se diluye la relación de Dios con el ser humano. No porque Dios haya cambiado, sino porque ¿quién cambió? El hombre. Entonces, si el hombre quería nuevamente tener una relación armoniosa con Dios, ¿qué tenía que hacer? Muy bien, y tenía que recuperar ¿qué? La imagen de Dios, porque si yo no recupero la imagen de Dios, no puedo entender quién es Dios. El pecado nubla mi mente, el pecado me pone una realidad que hace que la comunicación con Dios se interrumpa o se diluya, o podríamos decir se corrompa. Entonces, para entender cómo era el hombre cuando salió de las manos de Dios, tenemos que entender quién es Dios. ¿Cuáles son las características de Dios? Y yo voy a poner acá en la pantalla algunas características de Dios para que entendamos cómo era el hombre cuando salió de las manos de Dios. Primero, estas son algunas de las características de Dios. Dios es amor. ¿Estamos todos de acuerdo? Dios es bueno. Dios es humilde. Dios es paciente. Es sincero. Dios es perdonador. Dios es creador. Dios es veraz. O sea, es verdad, y Dios es vida, ¿sí o no? Ahora les hago una pregunta. ¿Dios es libre? ¿Por qué Dios es libre? Por todas esas características, porque supo vencer. Ahí no había que vencer nada todavía. Y yo le voy a dar una definición para mí de lo que es libertad. Dios es libre porque es. Cuando alguien vive de acuerdo a su esencia, es libre. Cuando alguien
no vive de acuerdo a su esencia, deja de ser libre. Tú y yo somos libres cuando somos. Dejamos de ser y dejamos de ser libres. Esto es medio filosófico, pero vamos a tratar de entenderlo. Uno de los aspectos de la libertad era poder elegir. Por lo tanto, el hombre cuando creó era amoroso, era bueno, humilde, paciente, sincero, perdonador, creador, porque Dios le dio la capacidad de co-crear. También nosotros creamos seres a nuestra imagen. El hombre hacía todo en verdad y el hombre había sido creado para tener vida y para vivir eternamente. Pero como Dios es libre, el hombre también era libre. Porque el hombre cuando fue creado vivía de acuerdo a su esencia. ¿Y cuál era la esencia del hombre? Muy bien, la esencia del hombre era vivir de acuerdo a la imagen de Dios. Y mientras el hombre viva de acuerdo a la imagen de Dios, sería libre. Pero uno de los aspectos de la libertad es poder elegir. Pero eso no es libertad, no es libre albedrío. Ese es un aspecto de la libertad. Libertad es vivir de acuerdo a lo que yo fui creado. Pero entonces, si Adán y Eva podían elegir, ellos podían elegir entre vivir de acuerdo a lo que fueron creados, o de acuerdo, ellos fueron creados en relación con Dios, o dejar de vivir en relación con Dios. Entonces la pregunta es, si ellos dejaban de vivir en relación con Dios, ¿qué pasaría? Si el hombre elegía separarse de Dios, ¿qué características iba a tener? Muy bien, las opuestas. ¿Por qué las opuestas? Porque como Dios es un ser absoluto, cuando yo me separo de Dios no puedo estar entre medio. O estoy en un lado o estoy en el otro. Jesús dijo, el que no recoge conmigo, desparrama. O eres frío o caliente, pero no puedes estar en el medio. Cuando el ser humano decidió separarse de Dios, entonces ahora iba a tener las características opuestas a las de Dios. Y entonces ahora ayúdenme. ¿Qué es lo opuesto a amor? Odio. ¿Qué es lo opuesto a bueno? Malo. ¿Qué es lo opuesto a humilde? Orgulloso, arrogante. ¿Qué es lo opuesto a paciente? Impaciente. ¿Qué es lo opuesto a sincero? Falso o hipócrita. ¿Qué es lo opuesto a perdonador? Rencoroso, yo pondría condenador. Alguien que condena. ¿Qué es lo opuesto a creador? Destructor. ¿Qué es lo opuesto a veraz? Mentiroso o falso. ¿Qué es lo opuesto a vida? Muerte. Si el hombre se separaba de Dios, no era que Dios lo iba a matar, sino que el hombre se separaba de Dios y entonces el hombre iba a morir. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva, el día que coman del árbol ustedes van a morir, no les dijo, el día que coman del árbol yo los voy a matar, sino que dijo, el día que coman del árbol, les dijo cuál es la consecuencia. Ustedes se separan de la fuente de vida y van a morir. Pero no es que Dios me mata si me separo de Él, sino que yo muero si me separo de Dios. Y alguien puede decir, ¿por qué nosotros no estamos muertos? Porque Dios no se separó totalmente de nosotros. Entonces, si el hombre decidía oponerse a Dios, en vez de ser libre, ¿qué iba a hacer? Iba a ser esclavo. En otras palabras, cuando el hombre estaba viviendo de acuerdo a su esencia, si él quería vivir de acuerdo a lo opuesto, él podía decidirlo y hacerlo en cualquier momento. Pero una vez que el hombre se pasara al otro lado, quedaba como esclavo y ya no puede decidir pasarse al otro lado. La pregunta es, ¿con qué características nacemos nosotros? ¿Con las de la derecha o con las de la izquierda? Muy bien. Se armó una discusión acá. Muy bien. ¿Con qué características nacemos nosotros? Con las de la derecha dicen algunos, otros dicen con la de la izquierda, otros dicen con las dos. Y ahora les voy a decir algo que podemos estudiarlo en nuestras casas. Nosotros nacemos con las dos características gracias a la gracia de Dios. Pero nacemos con una tendencia a las de la derecha. Nosotros nacemos, por ejemplo, cuando ustedes tienen un nenito y ustedes le quieren sacar algo de la mano al nenito. El nenito dice, tuyo. ¿Qué dice? ¿Quién le enseñó? Nadie. Sin embargo, el nene es egocéntrico.
¿Por qué? Porque nacimos enfermos con estas características. Estamos enfermos de las malas características porque el ser humano se separó de Dios. Y entonces nosotros nacemos con odio, el odio nos sale, nos hacen algo malo y enseguida odiamos. Somos malos, arrogantes. Tan arrogantes que incluso en la iglesia hasta llegamos a ser arrogantes, considerando a los que no son de nuestra iglesia que son inferiores a nosotros. Somos impacientes, somos hipócritas y vamos a hablar mucho de la hipocresía hoy. Somos condenadores. Enseguida cuando alguien se equivoca, no somos perdonadores. Cuando alguien se equivoca, lo condenamos. ¿Por qué lo condenamos? Porque nosotros estamos conscientes de que somos malos y cuando condenamos a alguien parece que nos justificamos en nuestra bondad. Porque todos queremos ser buenos, pero para poder ser buenos sin serlo, tenemos que condenar a alguien. ¿Me explico? Somos mentirosos. ¿Cuánto usamos la mentira en el día a día? Y alguien puede decir, no, pastor, yo no miento, pero analicen bien. ¿Cómo estás? Y quizás discutimos con nuestra esposa a rabiar y decimos, bien, mentimos. Vivimos en la mentira. Estamos todos condenados a muerte y por eso morimos. Y somos esclavos. ¿Cuántas veces tú quisiste cambiar y no pudiste? ¿Cuántas veces dijiste, no voy a tratar más así a mis hijos? ¿Y qué pasó al otro día? Los trataste igual. Porque somos esclavos. Y esa es nuestra realidad. Esas son las características del ser humano, que son diferentes a las características de Dios. Son lo opuesto de la imagen de Dios. La pregunta es, ¿cómo solucionamos esta situación? ¿Tiene solución esto? ¿Cuál es la solución que Dios propone? Dios propone una solución que es ¿qué? Jesús. La solución para recibir nuevamente la imagen de Dios es recibir a Jesús en mi vida. Es recibir a Jesús en mi vida. Y cuando yo recibo a Jesús en mi vida, Jesús comienza a transformar el odio en ¿qué? En amor. ¿Lo malo en qué? En bueno. Lo arrogante en humilde. Lo impaciente en paciente. Lo hipócrita en sincero. Lo condenador en destructor. Lo destructor en creador. Lo mentiroso en veraz. La muerte en vida y la esclavitud en libertad. Cuando yo acepto a Jesús en mi vida, y alguien puede decir, pero yo todavía tengo todas estas características de la derecha y sigo viniendo a la iglesia y no veo ningún cambio. ¿Sabes por qué no ves ningún cambio? Porque todavía no te entregaste ¿a quién? A Jesús. Alguien puede decir, pero yo guardo los mandamientos. Es que guardar los mandamientos no te transforma. Y esa es la gran mentira. A nosotros nos han enseñado, hay gente que muy bien intencionada dice, yo voy a tratar de tener amor, yo voy a tratar de ser bueno, voy a tratar de ser humilde. Y se esfuerzan por ser humildes, por tener amor. Y entonces hacemos una cáscara hipócrita, pero en la esencia seguimos siendo igual. ¿Por qué seguimos siendo igual? Porque no nos hemos entregado a Jesús. Y entonces vamos a una iglesia y ¿de qué nos predican en la iglesia? Que hay que guardar la ley, que hay que guardar los mandamientos, que hay que portarse bien, que hay que ser reverente, que hay que vestirse bien. Y entonces empezamos a tratar de hacer eso, pero te hago una pregunta, ¿por vestirte bien vas a ser transformado? No, no hay poder en los mandamientos para ser transformado. El único poder está ¿en quién? En Jesús. Y hasta que no me entregue a Jesús, yo voy a vivir una hipocresía si es que trato de portarme bien cuando no estoy en relación con Jesús. Y vuelvo a repetir, esa es una de las grandes calamidades de la iglesia cristiana. Mucha gente que viene a la iglesia, que está activa en la iglesia, pero que no tiene una relación con Jesús. Que viene, por ejemplo, el sábado, y que está bien que vengas, tan siquiera ven a esto, pero viene a escuchar el sermón y se queda con lo que el pastor predica, pero después en la semana no busca a Jesús en toda la semana. Y por eso la iglesia cristiana no tiene poder, a menos que nos entreguemos de una vez por todas a Jesús. Ahora, ¿qué es la imagen de Dios? ¿Qué son estas características? Estas características son la ley de Dios. Los 10 mandamientos son la expresión de la ley de Dios, pero yo puedo decir, desde ahora voy a guardar los mandamientos y tú guardas todos los mandamientos y vas a seguir siendo odioso, malo, arrogante, vas a parecer bueno, vas a parecer una cosa, pero la cuestión no es parecer, la cuestión es ser. No, ahora voy a hablar con un vocabulario no sofisticado.
de humildad. Y vieron que muchas veces decimos, porque un servidor ha hecho esto, y pensamos que por decir un servidor somos humildes. Y realmente todos esos vocabularios que usamos es para tapar nuestro orgullo, para disimular nuestro orgullo, porque lo único que nosotros podemos hacer es disimular. Y por eso la iglesia está llena de hipócritas. ¿Por qué? Porque la iglesia está llena de hipócritas que quieren ser buenos, pero no buscan a Jesús para ser buenos. No se entregan a Jesús para ser buenos. Están convencidos que no hay que comer mal. Están convencidos que no hay que drogarse. Están convencidos de un montón de cosas, pero no reciben la transformación que viene por haberse entregado a Cristo. Y la pregunta es, ¿por qué hay tan pocas personas que se entregan a Cristo? La razón es porque somos orgullosos. Y entregarnos significa renunciar a nosotros mismos para vivir para la gloria de otra persona. Y esa es la crisis más grande que un ser humano. Porque a nosotros nos gusta guardar mandamientos para poder seguir siendo orgullosos. Para cuando tenemos una discusión acá en la iglesia, yo digo, yo voy a salir con la mía, yo voy a defender lo mío. Ah, pero yo guardo el sábado. Ah, pero yo doy escuelas sabáticas, muy lindas. Yo predico, soy pastor, estudié teología. No estamos transformados. La cuestión no es salir con la mía, la cuestión es hacer lo que Dios quiere. Pero cuando llega el momento de hacer lo que Dios quiere, nosotros queremos salir con la nuestra. Y por eso preferimos seguir guardando mandamientos y no estar en la ley de Dios, porque la ley de Dios significa someterme a Cristo y yo no quiero someterme a Cristo. Y entonces, ¿se ordena a la mujer o no? Ah, no, porque la Biblia dice, y en este versículo dice que no hay que ordenarla. Y entonces, no, pero en esto dice que sí, que todos somos sacerdotes. Y nos peleamos a matarnos con la persona que piensa diferente a nosotros, pero estamos defendiendo la iglesia verdadera, matándonos con el otro, con el que piensa diferente. Ah, pero todos guardamos los mandamientos. Jesús es el único que puede transformar toda esta miseria humana para volver a tener la imagen de Dios en nosotros. Y fíjense lo que dice esta cita en el Deseado de todas las gentes. El que está tratando de alcanzar el cielo por sus propias obras observando la ley está intentando ¿qué? Lo imposible. No hay seguridad para que el que tenga solo una religión legal, solo una forma de la piedad. La vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua, sino que una transformación de la naturaleza. Se produce una muerte al yo y al pecado y una vida enteramente nueva. Este cambio puede ser efectuado únicamente por la obra eficaz del Espíritu Santo. La cuestión no es ser un cristiano mejorado, sino un cristiano ¿cómo? Transformado, y es una diferencia tremenda. Todos podemos mejorar, todos podemos dejar de mentir, todos podemos dejar de comer carne, todos podemos dar buenas escuelas sabáticas y predicar lindo. Todos podemos vestirnos de una manera que es diferente a la que se viste el mundo. Pero eso no significa que esté transformado. Y si tú te vistes bien y estás condenando al que se viste mal, no has sido transformado. Por más que te vistas súper bien, porque no cambio yo por guardar la ley. Y por eso acá lo dice claramente, hay gente, todos están convencidos de que quieren hacer las cosas bien. Hasta el drogadicto, hasta el narcotraficante, hasta el pedófilo quiere vencer eso. Pero quiere vencerlo por sus propias fuerzas, no a través de Cristo. Y por eso falla y falla y falla. Pero cuando le dicen que se entrega a Cristo, no quiere hacerlo por sus propias fuerzas. ¿Por qué tú todavía y yo no tenemos la imagen de Dios? Es porque queremos portarnos bien sin Cristo, sin entregarnos a Él. Queremos portarnos bien creyendo en 28 doctrinas. Pero no renunciar a nosotros mismos y cuando tenemos una discusión con alguien, bajar nuestro orgullo y entregarlo a Cristo y decir, no, yo quiero reflejar el carácter de Cristo, quiero ser como Él, quiero ser manso como Él. El cristianismo verdadero llega a la esencia, no se queda en la periferia. Si guardamos la ley por transformación, si no guardamos la ley por transformación, no la estamos guardando. Si no guardo la ley porque soy transformado, no la estoy guardando. Estás guardando mandamientos.
Porque tú no tienes que guardar la ley, tú tienes que andar en la ley. Tú tienes que vivir en la ley, vivir en la imagen de Dios. De eso se trata. Es tener esa ley en mi corazón. ¿Y cuándo somos transformados? ¿Cuándo somos transformados? ¿Cuando nos proponemos guardar la ley? ¿Cuándo somos transformados? ¿Cuando nos proponemos ser transformados? Porque el gran error ahora que podemos, entonces ahora hay que predicar la transformación y empezamos a predicar, hay que ser transformado, hay que ser transformado. No, la transformación es el resultado ¿de qué? Es el resultado de una entrega. Y si no me entrego, no hay transformación. Hay mejora, pero no transformación. Y vuelvo a decirte, Dios quiere cristianos transformados, no mejorados. Los discípulos caminaron 3 años y medio con Jesús y mejoraron, sin duda que mejoraron. Cuando Pedro insultó a Jesús, mucha gente le dijo, y por eso lo insultó, dijo, tú hablas como ellos. Él no podía, había mejorado, pero no había sido transformado. Para ser transformado tenía que venir la entrega. Y no todos estuvieron dispuestos a entregarse. Aunque la mayoría sí. Uno no quiso. Uno quiso quedar con la mejoría nomás. Pero no quiso ser transformado. Y acá viene la condición. Jesús es muy radical cuando dice cómo vamos a ser transformados. Dice así: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. La condición de Jesús es radical. O lo aceptas a Él como lo principal en tu vida, o tú no vas a ser transformado nunca. Acá incluso dice, tú puedes desear ser discípulo de Él, pero no puedes si es que no estás dispuesto ¿a qué? A poner a Jesús en primer lugar. Es poner a Jesús en el primer lugar en tu vida, es vivir para Jesús, es vivir para la gloria de Él. Y una vez que tú vives para Jesús, Él produce lo que se llama nuevo nacimiento y entonces tú eres transformado a su imagen y ahora sí comienzas a tener victoria sobre aquello que no tenías. Ahora comienzas a ser libre. Porque ahora empiezas a vivir de acuerdo a la esencia con la cual fuiste creado. Y cuando tú vives de acuerdo a la esencia con la cual fuiste creado, comienzas a crecer y a crecer. Eso es libertad. Por eso no se trata de guardar mandamientos, sino de entregarnos a Jesús. ¿El joven rico guardaba mandamientos, sí o no? Sí. ¿Los guardaba bien, sí o no? En su criterio o a la vista de los hombres los guardaba bien, pero nunca guardó la ley de Dios. Nunca guardó la ley de Dios. Y les hago una pregunta. ¿Siguió guardando el sábado el joven rico después de que rechazó a Jesús? ¿Siguió guardando el sábado? ¿Sí o no? ¿Siguió dando ofrendas? ¿Siguió dando el diezmo? Sí. ¿Dónde debe haber muerto el joven rico? No, sí, pero ¿dónde debe haber muerto físicamente el joven rico? Muy bien, el joven rico debe haber muerto en la toma de Jerusalén en el año 70. ¿Y por qué murió ahí? ¿Siendo fiel a quién? Al Dios que tenía en la cabeza, pero que no era el Dios revelado por Jesús. Porque él, cuando él se encontró con Jesús y Jesús le dijo, sígueme, prefirió sus riquezas antes que seguir a Jesús. Y tú y yo continuamente estamos siendo confrontados con aquello que nos parece más importante. Yo estoy siendo confrontado con lo que me parece más importante. Porque para mí puede ser más importante la iglesia que Forest City, el puesto que tengo en la iglesia de Forest City que Jesús. Entonces cuando llega un momento que tengo que cuidar mi puesto, y para cuidar mi puesto tengo que hacer algo que está en contra de la voluntad de Dios, aunque nadie sabe muy bien que es en contra de la voluntad de Dios, pero tengo que pisotear a alguien, tengo que manipular a alguien, yo lo manipulo por cuidar mi puesto. Entonces quiere decir que estoy poniendo a mi puesto por encima de Jesús. Y Jesús dice, no, tú no puedes poner nada por encima mío. Hay personas que han llegado a ser dirigentes, lo único que hacen es defender su puesto y viven para tener éxito en su puesto. Y con tal de tener éxito en su puesto, no les interesa pisotear personas. No les interesa usar personas para su propio beneficio. Blanco de bautismos, para que a mí me promuevan.
Eso no es guardar la ley de Dios. Tú puedes guardar el sábado, puedes guardar mandamientos, puedes quizás no mentir, puedes no haber matado, pero tú no estás guardando la ley de Dios porque no te has entregado a Cristo. Estás poniendo a tu persona por encima de Jesús. Y el que no está dispuesto a dejar todo por causa de mí no puede ser mi discípulo. Tú puedes desear ser discípulo, pero mucha gente se quedará en el deseo de serlo, pero nunca podrá porque no se entregará a Cristo. Y eso fue lo que pasó con el joven rico. Esto lo explica Pablo después. Gálatas 5, 16 al 24, dice, ¿cuál es el resultado? Una vez que nos entregamos a Cristo, Cristo nos da su imagen. Nos da su imagen. Y ya comenzamos a reflejar, entramos en la ley, entramos en un sistema diferente, entramos en el sistema de Jesús. Empezamos a ser libres porque libertad es un estado, es el estado de vivir de acuerdo a la imagen de Dios. Y comenzamos a crecer en ese estado. Pero ¿cómo permanecemos? Fíjense lo que dice Pablo en Gálatas 5, 16 al 24. Digo pues, andad en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? Andar en la imagen, en la semejanza de Dios. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es ¿contra quién? Contra el Espíritu. Porque una vez que entra Jesús, no quiere decir que ahora ya no tengo más ganas de hacer el deseo, sino que hay un conflicto. Y entonces, mi entrega a Jesús implica que cuando ese conflicto se dé en mi vida, ¿a quién le voy a hacer caso? Al Espíritu. Y no le voy a hacer caso a los deseos de la carne. Pero para hacerle caso al Espíritu, yo tengo que tener continuamente una relación ¿con quién? Con Jesús. Porque Jesús fortalece su imagen en mí en la medida que yo me relaciono con Él. Entonces vuelvo a repetir, versículo 16 digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, ¿no estáis qué? Bajo la ley. La Biblia dice que el que está guiado por el Espíritu no necesita la ley, porque ya la ley la tiene. No necesita los 10 mandamientos para saber qué es lo que hay que hacer. No, ya los guarda. Es porque ya no estamos bajo la ley, sino que estamos encima de ella. Caminamos en ella. Ya la ley no nos condena. La ley no nos produce rechazo, porque cuando nosotros estamos viviendo de acuerdo a la carne y nos presentan la ley de Dios, eso produce en nosotros no solamente un miedo, sino un rechazo. Nos convencemos de que queremos hacer lo correcto, pero no lo hacemos. Por el hecho que nuestra naturaleza es carnal. Sigue diciendo, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Alguien puede decir, pero yo no soy un borracho, pero con que tengas solamente una de estas características ya tienes las obras de la carne. Con una obra de la carne que tengas ya perdiste la imagen de Dios. Es más, hay gente que no se emborracha para poder seguir siendo envidioso. ¿Vieron esa? Espero no. Yo creo que una persona, y perdonen que use este ejemplo, pero una persona se viste, que está en Cristo, se viste para la gloria de Dios. Pero están las mujeres que se visten así con las faldas así como victorianas, que no usan colgantes, y después cuando pasa una con una faldita chiquita y con colgantes, dicen esas chicas del mundo. Nosotros nos vestimos bien. Y yo te hago una pregunta, esa chica que se viste con colgantes y con, ojo, no, los colgantes, no importa eso, pero que se viste con falditas, ¿se viste para Dios? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No me digan que no se viste para Dios. Pero la que tiene faldas por acá abajo, ¿se viste para Dios? Tampoco. Todas se visten ¿para quién? Para ellas mismas. Porque no pasa por falda corta o falda larga, pasa por vivir para Jesús. Entonces las que tienen falda larga dicen, yo no uso joyas, soy modesta. ¿Cómo modesta por no usar joyas? Es como que me digan, yo porque tomo agua no soy mentiroso. ¿De dónde sale? Es ilógico.
Tú no eres modesto por no usar o colgarte algo. Tú eres modesto cuando vives para Cristo, punto. Y alguien puede decir, no, porque los que se cuelgan algo no viven para Cristo. ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? Y no vamos a entrar en el tema de ética ahora, pero somos condenadores, porque todavía no hemos sido transformados por Jesús, porque acá la solución no está en sacarse o quitarse, comer o no comer, la solución está en entregarse a Cristo. Y cuando nos entreguemos a Cristo vamos a ser libres, y vamos a ser tan libres que no vamos a necesitar controlar al que pasa por al lado nuestro. Porque estamos tan convencidos de la felicidad que trajo y de la libertad que trajo Cristo en nosotros, que lo único que vamos a querer es que todos vivan esa libertad. Pero cuando tú eres esclavo, quieres que todos sean esclavos como tú, y por eso tratas de controlar a todos los demás. Sigue diciendo Pablo, mas el fruto del Espíritu, ¿qué es? Fíjense que habla de las obras de la carne, pero acá no habla de los frutos del Espíritu, sino ¿de qué habla? El fruto del Espíritu. Es una sola cosa. Jesús es uno solo. Y cuando Pablo va a describir el fruto del Espíritu, describe a Jesús. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no se necesita la ley. Cuando tú estás en Cristo ya no necesitas la ley. Vives en la ley. Porque Jesús es la ley. Y tú lo reflejas en tu vida. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, si vivimos en el Espíritu, hemos crucificado al yo. Ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos ¿para quién? Para Jesús. Eso se llama adoración en la Biblia. Y me encanta un canto que canta el Praise Team que dice que somos libres, Dios nos ha hecho libres ¿para qué? Para adorarlo. Un esclavo no puede adorar. Es solamente el libre que puede adorar. Alguien que vive en la imagen de Dios. Alguien que hace todo para la gloria de Jesús. Esa es la persona que vive para adorar porque es libre, porque nadie lo ha obligado. Ha tomado una decisión y Dios lo ha transformado. Y esa es la transformación que todos debemos vivir. Aquellos que deseamos ser discípulos de Jesús. Está el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Están las obras de la carne, los frutos de la carne, adulterio, fornicación, divisiones, enemistades, pleitos, celos, iras y orgías. Hay personas que quieren seguir viviendo en fornicación, pero dejan de vivir en orgías, en iras, en pleitos. Con tal de no entregar eso, no se entregan a Cristo. ¿No es todo o qué? O nada. Jesús dijo, el que no está dispuesto a dejar todo por causa de mí, no puede. Es momento de que vivamos un cristianismo total. Es momento que tomemos una decisión por Jesús. Y esa decisión, lo difícil no es guardar la ley, lo difícil es entregarnos a Jesús. ¿Por qué? Porque nuestro corazón se resiste. Pero cuando Jesús te revela su amor, el amor de Jesús es más fuerte que la resistencia de tu corazón. Y por eso Jesús hoy te trajo acá. Jesús puede transformar todas estas cosas que nos esclavizan y hacernos cristianos que reflejan su carácter. El fruto del Espíritu es la ley de Dios. Y si estamos con el fruto del Espíritu en nuestra vida, vivimos de acuerdo a la imagen de Jesús. Pero hay una controversia. ¿Y ahora qué tiene que ver esto con la controversia? La controversia es que hay un conflicto entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y la gran controversia para que se resuelva en el universo, primero tiene que resolverse ¿dónde? En tu corazón. Y Dios aseguró que hay victoria porque Jesús venció. Y todo aquel que se entregue a Jesús va a vivir esta transformación y va a vivir en la ley progresivamente. Les hago una pregunta, esto ya lo dije en otro sermón, pero ¿quién reflejaba más el carácter de Dios? ¿El ladrón en la cruz o Enoc? ¿Quién reflejaba más el carácter? Los dos reflejaban. Una vez que te entregas a Cristo, comienzas a reflejar el carácter. Quizás el fruto del Espíritu es como una mandarina, que tiene muchos gajos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Pero en la medida que caminas con Él, en la medida que todos los días tienes una relación con Jesús, esa fruta va creciendo cada vez más en tu vida. Y a pesar de que todos reflejamos perfectamente
La imagen de Jesús, algunos la reflejan en más cantidad y otros en menos, de acuerdo a la experiencia que tienen con Jesús, de acuerdo a cómo han crecido, cuánto tiempo han pasado con Él. Romanos 7:14 dice, sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido del pecado. O sea, la ley es el espíritu. Y entonces nosotros somos carnales, tenemos un problema con la ley, pero no va a ser guardando la ley que vamos a cambiar el problema, sino que vamos a cambiar el problema entregándonos a Cristo. En otras palabras, Romanos 7:14 dice, sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, esclavo del pecado. Y entonces Pablo dice, o sea, la ley es espiritual, nosotros somos carnales, hay una enemistad. Para yo guardar la ley de Dios, para entrar en la ley de Dios, tengo que recibir una transformación. Y si no recibo una transformación, no la puedo guardar. Romanos 7:15-25 dice, porque lo que hago, ¿qué pasaba con Pablo? No lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Así que lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. En otras palabras, Pablo dice, tú puedes estar convencido de lo que es bueno, pero no es solamente estar convencido, tienes que entregarte a Cristo. Y como les decía al principio, el narcotraficante quiere dejar de narcotraficar, la prostituta quiere dejar de entregar su cuerpo, todos quieren llegar a ser buenos, pero Satanás propone otro camino. Trata de ser bueno sin Cristo. Trata de ser bueno guardando la ley. Y tú no vas a poder ser bueno sin Cristo. Y en la gran controversia, ¿qué es lo que nos hace creer Satanás? Satanás nos hace pensar que viviendo en los frutos de la carne, en fornicación, en adulterio, en orgías, en pleitos, vamos a ser felices. Y por eso a Satanás no le gusta la ley de Dios, porque Satanás perdió la ley de Dios y ya no puede entrar a la ley de Dios. Y entonces Él la ataca porque Él nos propone a nosotros que podemos ser felices sin estar en Cristo. Y eso es una mentira grandísima. Sino simplemente díganme una persona que haya vivido una vida desordenada y que haya sido feliz. Y si no, con respeto, que en paz descanse, pregúntenle a todos los artistas que hemos venerado como sociedad. Y todos tienen una vida desastrosa, un fin desastroso, pero seguimos tratando de imitarlos. Satanás nos engaña y nos hace creer que fuera de la ley de Dios podemos ser felices. Y entonces a los que estamos en una iglesia nos hace creer que guardando la ley de Dios vamos a ser felices. No, hay una sola manera de ser feliz y es entregándonos ¿a quién? A Jesús. Y yo sé que en mí en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. O sea, estoy convencido que la ley de Dios es lo mejor. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me libra? Gracias a Dios, doy a Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo. Jesucristo es la solución. Guardar la ley de Dios no es guardar mandamientos. No intentes guardar mandamientos. Busca a Jesucristo. Que Él te transforme. O sea, vive para Él, entrégate a Él. Y una vez que te entregues a Él, Él va a poner en ti un deseo de parecerte a Él. Pero permanece buscándolo cada día. No vengas simplemente a la iglesia. Busca a Jesús, que sea lo principal. Cada día, en cada momento, en cada minuto, en todo lo que haces. Vive para la gloria de Él. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria. No es algunas cosas. Es cuánto. Todo es ¿qué? Todo. La persona que guarda mandamientos es todavía una esclava del pecado. La persona que anda en la ley es libre en Cristo. ¿Cómo somos transformados? 2 Corintios 3, 17 y 18. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay? Libertad. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. ¿Cómo somos transformados? De gloria en gloria, pero contemplando ¿a quién? A Jesús. Todos los días contemplando a Jesús. Comienza a ser
de Jesús el centro de tu vida. ¿Por qué tu vida está cargada? Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Sabes por qué estás cargado y cargada? Porque has tratado de guardar mandamientos. Y eso te carga. La ley de Dios sin Jesús carga, es un peso, nos condena. Tienes que venir a Jesús de una vez por todas y rendirte a Él. ¿Pero qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? Déjalo todo en las manos de Él. Deja de tratar de controlar tu vida. Deja de hacer el centro de tu transformación tu dieta. Deja de hacer la causa de tu transformación tu vestimenta. Deja de hacer la causa de tu transformación las doctrinas y cuidar en la iglesia que nadie haga una herejía, que nadie diga una herejía. Deja todo eso. Ven a quién, a Jesús. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, porque tú y yo necesitamos descanso. La esclavitud es agobiante. La libertad nos trae descanso. Quiero terminar contándote alguien que me enseñó un poco lo que es guardar la ley de Dios, lo que es libertad. Creo que alguna vez hace mucho conté este ejemplo acá. Pero cuando yo recién terminé teología, no pude conseguir trabajo en Argentina, entonces me vine para acá, para Estados Unidos. Trabajé un año en Nueva York y después me fui a Michigan. Y cuando estaba en Michigan ahí, yo pensaba que iba a poder tener rápido, me iban a contratar y no me contrataban en ningún lado para ser instructor bíblico. Y entonces vino un pastor y me dice, Joel, te voy a llevar a un campamento de pastores para ver si te contratan. Y entonces me llevaron al campamento de pastores allí, había unos 8 o 9 pastores, estaban los pastores de Michigan. Entonces en un momento de una reunión me presentó el pastor, yo parecía como un esclavo que me estaban ofreciendo a los amos, a ver si me querían comprar o no. Dieron todas mis características y a ninguno le interesó nada, parece. Entonces cuando terminó, nadie levantó la mano a ver quién quería un instructor bíblico, se acercó un pastor, a mí que era un pastor argentino que había sido mi profesor de Biblia y se ve por lástima de ver mi miseria, se acercó y entonces me dice, Joel, mira, yo soy pastor en la iglesia de Detroit, es una iglesia chiquita, no tiene mucho dinero, pero si vos querés trabajar con nosotros te pagamos $250 por mes, te damos un autito y vivís en casa. ¿Te animás? Y yo decía, ¿qué hago? Y se me venía, más vale pájaro en mano que 1000 volando. Y estaba ahí y le dije, bueno, voy a ver. Y entonces en eso, cuando él me estaba hablando, se acerca el hijo de él, Peto. Peto tenía un problema, él tenía síndrome de Down. Y entonces cuando se acerca, el pastor le dice, mirá, Peto, él es Joel. Él es argentino como vos, porque Peto había nacido en Argentina. Y entonces él era tartamudo. Y entonces me dice, oh, men, ¿sos argentino? Sí, le digo. Yo nunca había tratado con alguien con síndrome de Down. Y me sorprendió un poco. Y entonces me saludó. Y entonces después de hacerme la propuesta, el pastor Rivero me dice, bueno, vas a vivir en casa. Yo dije, bueno, voy a pensarlo. Y era febrero esto, en Michigan. Era un campamento al lado de un lago. Entonces dije, me voy a ir para afuera para meditar en esto. Y cuando voy saliendo para afuera, viene Peto y me dice, men, ¿te puedo acompañar? Y yo tenía ganas de estar solo porque estaba pasando por una crisis. Y digo, uy, no, pero bueno, fui hipócrita. Le dije, está bien, vení. Entonces, mientras iba caminando con él, que no sabía ni qué hablarle, caminamos un trecho y había como un muelle o como una plataforma que miraba al lago. Era una noche de invierno, estaba todo nevado. No se había congelado el lago, pero se reflejaba la luna en el lago, un paisaje espectacular. Y yo iba meditando, ¿qué hago, Señor? Tengo que aceptar este trabajo, ¿no? Y me paro al lado del lago y Peto se para al lado mío. Y me pongo a mirar al cielo.
Y se hace un silencio. Y en eso Peto rompe el silencio y me dice, men. Yo digo, ¿qué? Qué lindo que va a ser cuando Él venga, ¿no? Y yo lo miro y le digo, cuando Él venga, ¿quién? Me dice, cuando venga Jesús. Mi papá me dijo que vamos a ser transformados, ¿verdad? Lo que dijo Peto me tocó el corazón. Cuando él dijo cuando venga Él, ese Él no era cuando venga Él, era cuando venga Él. ¿Quién? Jesús. Peto se daba cuenta que él tenía síndrome de Down, que era diferente. Y él siempre estaba esperando la transformación. Y alguien puede decir, ¿cómo sabes esto, Joel? Porque después fui a vivir a la casa de Peto. Y cada oración en el desayuno, él decía, Señor, te estamos esperando. Queremos estar todos juntos bajo el árbol de la vida cuando seamos transformados. Y para mí fue una bendición conocer a Peto. Y me empecé a ser amigo de él. Y cuando comencé a ser mi amigo de él, él comenzó también, hicimos una amistad y él como que yo era grande y eso, él como que me comenzó a admirar. Entonces lo empecé a llevar a los estudios bíblicos. Y los padres tenían problema con que él se bañe, entonces yo le decía, él me decía, men, ¿puedo ir con vos a los estudios bíblicos? Vení. Le digo, pero te bañás antes. Y se bañaba, empezó a bañarse todos los días para ir a los estudios bíblicos. Y yo en esa época iba con un portafolio. Entonces un día cuando estábamos saliendo para el estudio bíblico, veo que Peto aparece con un portafolio también. Me dicen, men, yo también tengo un portafolio, como vos, ¿viste? Y fue muy lindo. Yo todas las mañanas me levantaba para hacer mi meditación. Y entonces cuando estaba leyendo mi Biblia, una vez llega Peto y me dice, men, yo también leo la Biblia. Y yo, claro, como él me admira tanto, yo decía, está bien, Peto, no me interrumpa porque estoy leyendo acá. No, men, en serio, yo también leo la Biblia. Está bien, Peto, anda. Y yo seguía estudiando ahí. Un día me levanto a las 5 de la mañana al baño y veo que la pieza de Peto estaba entornada, la puerta. Me asomo y Peto a las 5 de la mañana estaba leyendo su Biblia. Claro, él no podía leer bien, entonces los padres le habían comprado, en un grabador le habían comprado un cassette que tenía la Biblia leída, y mientras él escuchaba cómo otra persona leía la Biblia, él iba subrayando la Biblia. Se levantaba todos los días a las 5 de la mañana. Ah, no, pero es que a mí no me gusta leer, hermano. No te gusta leer, y un chico con síndrome de Down, aunque no sabía bien leer, consiguió la manera de leer la Biblia. Y tú que tienes todas las luces me dices que no te gusta leer. Es que tú no tienes necesidad, porque eres un arrogante, por eso, porque no sientes necesidad de Dios. Tienes que pasar una crisis para realmente sentir que tienes necesidad, pero hasta ahora no la has tenido. Y a pesar de todas las crisis que has tenido, no la tienes. Prefieres intentar antes que entregarte a Cristo. Peto había entendido la diferencia. Y todos los días a las 5 de la mañana se levantaba a subrayar su Biblia. Llegó el verano. Y un día los padres de Peto se habían ido y llego yo a la casa de los estudios bíblicos, él no había ido conmigo y veo que siento que estaba Peto en la casa y siento que estaba la televisión prendida. Y voy y me acerco y veo que Peto estaba enganchado con la televisión mirando, no me acuerdo cómo que se llama esos que se pelean y que hacen como que se pelean y se tiran y que hay un ring. Lucha libre. Estaba viendo lucha libre. Y yo sabía que los padres le prohibían ver lucha libre. Y estaba él prendido hacia la televisión. Y entonces yo voy despacito así para asustarlo, no se había dado cuenta que adentro, y le digo, Peto, ¿qué estás haciendo viendo? Y se asustó. Y dicen, men, no le digas nada a mis padres. Le digo, y yo riéndome por adentro le digo, Peto, ¿qué haces mirando eso cuando te dijeron tus padres que no lo debes mirar? Y Peto me dice, men, ¿sabes lo que pasa? Es que yo sé que no lo tengo que ver. Pero hay algo dentro mío que me dice que lo vea y otro que me dice que no lo vea. Que no lo vea y que no lo vea.
ya es una lucha. Pero ¿sabes, men? ¿Sabes por qué lo estoy haciendo? Porque hace 2 semanas dejé de levantarme a las 5 de la mañana para leer la Biblia. Desde mañana voy a empezar de vuelta. Al otro día, a las 5 de la mañana, estaba Peto subrayando su Biblia. Peto había entendido el secreto de la transformación. Peto había entendido que solamente a través de Dios, no es proponiéndonos, no es siendo activos en la iglesia, no es haciendo un papel de buena responsabilidad donde me aplaudan en la responsabilidad que me dieron en la iglesia, es entregándome a Jesús. Y es teniendo un deseo de estar junto al árbol de la vida y que sea pronto, esperando que Él venga, porque ya vamos a dejar de luchar contra nosotros mismos y vamos a ser al fin transformados totalmente. No vamos a tener que luchar más. Vamos a ser libres, libres para adorarlo por la eternidad. Y esa es la experiencia que quiere Dios que tú vivas. Dios quiere que dejes ese cristianismo superficial, mediocre que estás viviendo. Y que llegues de una vez por todas a entregarte a Jesús. ¿Estás dispuesto? Yo quiero decirle hoy a Jesús: quiero renovar mi pacto contigo. Quiero entrar en tu ley. Quiero entrar en tu imagen. Transfórmame. Si quieres pedirle esto a Dios, canta con todos nosotros. Vamos a ponernos todos de pie y vamos a cantar al Señor y decirle: Señor, transforma mi vida, transforma mi corazón hoy, porque ya quiero estar contigo, no quiero vivir más en este mundo. Por eso venimos ante su presencia a cantar. Padre, vengo a tu presencia, trayendo mi vida tal como está. Puedes ver que no hay nada bueno, tan solo intentos por ser mejor. Transfórmame hoy y cambia mi ser, que tu Santo Espíritu viva en mí. Te entrego el control de mi corazón, condúceme siempre junto a ti. Padre, vengo ante tu presencia. Padre, vengo a tu presencia, trayendo mi vida tal como está. Puedes ver que no hay nada bueno, tan solo intentos
transfórmame hoy. Transfórmame hoy, Señor, y cambia mi ser. Que tu Santo Espíritu viva en mí. Vengo a tu presencia, trayendo mi vida tal como está. Ahora descanso tranquilo, pues fui perdonado en ti ayer. Querido Señor, te pido que tú nos transformes como dice este canto. Te pido, Señor, que nuestra adoración sea el resultado de la libertad que tú has logrado en Cristo por medio de la transformación. Gracias, Señor, porque es tu voluntad. Y hace una diferencia en la iglesia de Forest City. En tu nombre te lo pedimos. Amén.